Imaginen un mundo sin teléfonos, sin internet, sin aviones, ni siquiera mapas detallados. Un mundo donde la mayor parte del océano era un enigma y las fronteras de la Tierra solo existían en la imaginación de exploradores y cartógrafos. En ese mundo, hace más de 500 años, un solo error de cálculo provocó uno de los eventos más trascendentales de la historia, el llamado descubrimiento de América. Pero, ¿realmente fue un descubrimiento? ¿O fue una casualidad, una travesía impulsada por la ambición y el deseo de riqueza que terminó en un encuentro inesperado? ¿Fue un accidente que cambió para siempre la historia de la humanidad? Para responder a esta pregunta, viajemos al siglo XV, una época de exploraciones, de incertidumbre y de mitos sobre lo desconocido. En Europa, los grandes imperios buscaban nuevas rutas comerciales, especialmente una que les permitiera acceder directamente a las riquezas de Asia, sin depender de los intermediarios árabes y otomanos que dominaban las rutas terrestres. La seda, las especias y el oro eran bienes codiciados y cada expedición marítima representaba una apuesta para encontrar caminos más rápidos y lucrativos. En medio de esta fiebre exploratoria, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón comenzó a gestar una idea revolucionaria. Basado en estudios de geógrafos antiguos como Ptolomeo y en mapas incompletos, Colón estaba convencido de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Sin embargo, lo que él no sabía, lo que nadie en Europa podía imaginar con certeza, era que entre su embarcación y las costas del lejano oriente se encontraba un continente entero. El cálculo de Colón tenía un problema fundamental. Subestimó el tamaño real del planeta. Según sus estimaciones, el océano Atlántico no era tan vasto y la distancia entre Europa y Asia era mucho menor de lo que realmente era. Confiando en su errónea matemática y en una mezcla de convicción y terquedad, Colón buscó financiamiento para su expedición. No fue fácil. Durante años, recorrió las cortes europeas buscando el apoyo de monarcas dispuestos a patrocinar su viaje. En Portugal fue rechazado, en Inglaterra no encontró interesados y en España, los reyes católicos Isabel y Fernando inicialmente se mostraron escépticos. Sin embargo, tras la caída de Granada en 1492, cuando España consolidó su dominio sobre la península ibérica, decidieron apoyar la expedición. El contrato firmado entre Colón y la corona española fue ambicioso. Se le otorgaba el título de Almirante de la Mar Océana, así como el gobierno de todas las tierras que descubriera y una parte significativa de las riquezas que se encontraran. Con este acuerdo en mano, Colón zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. El viaje fue un desafío en todos los sentidos. Aunque Colón confiaba en su ruta, la tripulación estaba inquieta. Durante semanas, solo vieron agua y más agua. Los días se convirtieron en una prueba de resistencia y la moral de los marineros comenzó a decaer. Algunos historiadores sostienen que hubo momentos en los que la tripulación estuvo al borde del motín. El temor de estar navegando hacia la nada era real, y solo la firmeza de Colón impidió que la expedición se diera por perdida. Pero entonces, después de más de 2 meses de navegación, algo cambió. Primero, avistaron ramas flotando en el agua, señales de tierra cercana. Luego, vieron aves que no se alejaban demasiado de un posible territorio. Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre, un grito rompió la tensión: tierra a la vista. Rodrigo de Triana, un marinero a bordo de la Pinta, fue el primero en avistar la costa. Lo que Colón y sus hombres encontraron no era Asia, ni la tierra de las especias que imaginaban, sino un nuevo territorio que hasta ese momento era desconocido para los europeos. Aún así, convencido de que había llegado a su destino, Colón llamó indios a los habitantes de aquellas islas, creyendo que se encontraba en algún punto del sudeste asiático. Sin saberlo, había abierto una puerta que jamás volvería a cerrarse. La historia de la humanidad cambiaría para siempre. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación pisaron tierra en una isla del Caribe, posiblemente Guanajaní, en lo que hoy conocemos como las Bahamas. Este momento marcaría el inicio de una nueva era, pero ¿fue realmente un descubrimiento? Para los europeos, América era un continente desconocido. Sin embargo, para los pueblos originarios, sus tierras habían sido su hogar por milenios.
Civilizaciones como los aztecas, los mayas y los incas tenían grandes imperios, avanzadas construcciones, conocimientos matemáticos y astronómicos impresionantes. Pero en ese momento, ni ellos ni los recién llegados podían prever lo que vendría después. Cuando Colón regresó a España, fue recibido como un héroe. Trajo consigo noticias de tierras ricas, de oro y de oportunidades. Aunque no había encontrado las ansiadas especias de Asia, sus relatos despertaron la codicia y la ambición de los monarcas europeos. Pronto, otras expediciones fueron organizadas y con ellas comenzó un proceso que transformaría para siempre el destino de América, Europa y el resto del mundo. El contacto entre ambos continentes, conocido como el intercambio colombino, fue el inicio de un gigantesco intercambio de culturas, productos, enfermedades y formas de vida. Desde América, llegaron a Europa alimentos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao y el tabaco. Desde Europa, llegaron el trigo, la cebada, los caballos y las armas de fuego. Pero también llegaron enfermedades mortales como la viruela y el sarampión, que diezmaron a la población indígena en proporciones devastadoras. Las potencias europeas comenzaron una carrera por la conquista del Nuevo Mundo. Los españoles, liderados por conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, derrotaron grandes imperios como el azteca y el inca, aprovechando alianzas con pueblos indígenas rivales y utilizando estrategias militares avanzadas. En menos de un siglo, el mapa de América fue transformado y sus riquezas comenzaron a fluir hacia Europa. La colonización trajo consigo no solo explotación y violencia, sino también el surgimiento de una nueva sociedad mestiza, el intercambio de conocimientos y el establecimiento de nuevas ciudades. América dejó de ser el continente desconocido para convertirse en el escenario de una nueva realidad, con la fusión de culturas y tradiciones que darían origen a los países que conocemos hoy. Pero, ¿qué habría pasado si Colón nunca hubiera realizado su viaje? ¿Se habría mantenido América aislada por más tiempo? ¿Habría sido descubierta por otra civilización? La respuesta no es sencilla. Aunque Colón llegó en 1492, existen evidencias de que exploradores vikingos como Leif Erikson ya habían llegado a las costas de América del Norte siglos antes. También se han planteado teorías sobre posibles contactos de marineros chinos o africanos con el continente. Sin embargo, el viaje de Colón marcó el punto de no retorno. Desde su llegada, América y Europa quedaron vinculadas de manera irreversible, dando inicio a una de las transformaciones más profundas de la historia. Un error de cálculo terminó cambiando el destino de millones de personas y redefiniendo el mundo como lo conocemos. El descubrimiento de América no fue un simple accidente, sino el resultado de una serie de factores que convergieron en el momento adecuado: la búsqueda de nuevas rutas comerciales, los avances en navegación y la ambición de las potencias europeas. Lo que comenzó como una expedición en busca de Asia terminó siendo el inicio de una nueva era. Hoy, más de 500 años después, seguimos sintiendo las consecuencias de aquel viaje. América es un continente marcado por su diversidad, su historia y su lucha por la identidad. El encuentro entre los dos mundos dejó heridas profundas, pero también sembró las bases de la cultura y la sociedad que hoy conocemos. Y así, lo que comenzó como un error de cálculo, terminó escribiendo uno de los capítulos más importantes de la historia de la humanidad. Si te ha gustado este viaje por el pasado, no olvides compartir, comentar y suscribirte a Maravillas del Tiempo. Activa la campanita para no perderte más historias fascinantes que nos ayudan a entender cómo llegamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima aventura.